Bálsamo al corazón. Nosotros esta mañana. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad.
fuerza, el amor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor. Gracias, Dios, porque nos rescataste donde nos encontrábamos, afligidos, angustiados, trajinados, que no valíamos nada, que nos sentíamos poco. Pero Señor, tú nos diste un valor a través de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ya la muerte no se enseñorea más de nosotros. Nosotros ahora tenemos vida, tu vida en nosotros, y podemos ver las circunstancias. Tal vez nada de eso haya cambiado, tal vez el mundo sigue siendo igual o peor, pero nosotros, Señor, somos luz, luminares en este mundo, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ese es el significado de la Pascua. Ese es lo que celebramos, Señor, que la muerte no entrará en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero significado de la Pascua, que todo lo que está muerto debe vivir en el nombre de Jesús, que todo lo que está enfermo debe sanarse en el nombre de Jesús, que las finanzas que están rotas deben restituirse en el nombre de Jesús. Ese es el significado de la Pascua. Aleluya, que la muerte ya no se enseñorea, que ahora tenemos vida, que ahora vivimos para ti, Señor. Y aunque para el mundo eso es un sacrificio, para nosotros es un deleite, porque hemos aprendido, Señor, que la vida viene de ti, y todo lo que está vivo lo anhelamos, lo queremos. Nadie quiere hacerse en medio de lo que está dañado, lo que está podrido, de lo que huele mal. Nosotros queremos estar sobre pastos frescos, sobre cosas que dan vida, sobre esos lugares. Toda persona quiere andar. Así que, Señor, la muerte no hace parte de nuestro escenario, porque tú lo hiciste, Jesús. Gracias, gracias, amado Señor. Hoy celebramos tu sacrificio perfecto y te amamos, Señor. Gracias por lo que hiciste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por un día tan precioso como es el día de hoy, por lo que representa para nosotros como iglesia. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu tremendo sacrificio. Gracias por el amor que tú mostraste yendo, Señor, a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos presentar este día, queremos presentar nuestros corazones, queremos pedirte, Señor, que el gozo de aquello que sucedió en ese día, Señor, empiece a llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, yo te pido de manera especial en el nombre de Jesús que toques el corazón de cada uno de nosotros, que a través de tu Santo Espíritu alumbres nuestro entendimiento, nos des revelación y nos des sabiduría en el conocimiento tuyo. Permite que aquellos logros conquistados, no solo en tu muerte, sino en la resurrección, Señor, sean afirmados en nuestros corazones y que podamos estar completamente seguros de lo que dice tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿pueden tomar asiento? En el libro de 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, la Escritura nos muestra algo que es muy importante. 1 Corintios capítulo 16 y verso 4. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. La razón primordial por la que nosotros celebramos a Jesús
es porque Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó y Jesús vive. Y esto es lo más extraordinario de todo. Si algo impactó a la iglesia o algo impactó en el mundo, en la iglesia primitiva, fue la confesión, la declaración de miles de personas que declaraban que Jesucristo había resucitado. Y eso es lo que también a nosotros nos tiene que llenar de vida y nos tiene que llenar de gozo. Nuestro Salvador resucitó, no se quedó en la tumba, está vivo y vive entre nosotros. Por lo tanto, el cristianismo tiene un tremendo valor por la resurrección de Jesús. Y esto es algo que nosotros continuamente tenemos que celebrar. Esta madrugada, cuando pensaba en aquel momento en el que Jesús lo fueron a buscar a la tumba y no lo encontraron, una de las mujeres, María, que amaba a Jesús, lloraba porque no encontraba a Jesús. Pero una de las cosas que le decían los ángeles a ella es: no llores, porque aquel que buscas está vivo. Es un motivo de celebración. Y a veces nosotros no entendemos esto, pero esto tiene un gran poder, ya que gracias a la resurrección de Jesús se desprenden una cantidad de cosas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Quiero mostrarles en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 19. Una de las cosas que muestra la resurrección de Jesús es el poder que Dios tiene sobre la muerte. Y cuando pensamos en hasta dónde puede llegar la ciencia, los alcances, todo lo que la ciencia ha podido lograr, la ciencia llega hasta cierto punto, tiene un límite. Pero ellos han descubierto que cuando ya han hecho todo lo posible y una persona no puede volver a la vida, sencillamente sus esfuerzos quedaron allí, ya no pueden hacer nada. En el momento en que expira, en que da el último respiro, una persona en manos del médico, el médico sencillamente dice: hicimos todo lo que podíamos hacer. Pero qué tremendo que pasaron 3 días y 3 noches y el Espíritu de Dios intervino para levantar a Jesús y para levantarlo de la muerte. Y entonces ahora esto nos demuestra que Dios tiene el poder sobre la muerte. Y esto es extraordinario. Dice Efesios capítulo 1, verso 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Qué poderoso es el Espíritu de Dios que está entre nosotros, que levantó a Jesús de entre los muertos. Y esto es tremendo, porque una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura es que cuando una persona parte a la eternidad, bien, esa persona es llevada por los ángeles al Señor, o hay demonios que llevan al alma de esa persona a un lugar de tormento. Y lo interesante de esto es que la persona que es llevada no tiene voluntad en ese momento, es llevada por ellos o al lugar de tormento o al lugar con el Señor. Pero la Biblia me muestra que Jesús llevó el peso del pecado del mundo. O sea, Él, siendo completamente justo, con su sangre pura, limpia, sin haber cometido un solo pecado, decidió llevar el castigo por todo el mundo. Todos nuestros pecados, antes de que usted naciera, todos los pecados que usted pudo haber cometido, Él había decidido llevarlos sobre su cuerpo. O sea, imagínate que al diablo le colocan aquello delante. O sea, Jesús entrega su vida y la entrega por todos y cada uno de nosotros, por todos los pecados.
Una de las cosas que yo he escuchado de personas que han tenido la experiencia de ir al infierno es que las personas son atormentadas de acuerdo a sus pecados. Y hay personas que son atormentadas por brujería, hay personas que son atormentadas por robo, porque eran adictos al alcohol, porque eran adictos a las drogas, y aquello que disfrutaban en esta tierra es lo que les atormenta de manera permanente en el infierno. Terrible. Entonces, si Jesús está llevando los pecados del ladrón, del adúltero, está llevando los pecados también del delincuente, está llevando los pecados del mentiroso, del vicioso, todos esos tormentos juntos están cayendo sobre Jesús. Jesús está en un lugar de tormento llevando el peso del pecado de todos y cada uno de nosotros. O sea, está en el lugar de máxima seguridad en el infierno. No sé si ustedes entienden esto. Cuando he tenido la oportunidad de ir a las cárceles a visitar a personas, me doy cuenta que hay pabellones donde las personas están recluidas de acuerdo a los delitos que cometieron. Si alguien fue llevado a una cárcel por estafa, no lo tienen con los otros delincuentes, sino que lo tienen en un lugar diferente. Si es un preso político, lo tienen en una cárcel con ciertas condiciones. Pero aquellos que han cometido delitos donde ha habido sangre, esas personas están en los pabellones más difíciles. Realmente el aspecto de aquellas personas es tremendo y uno ve el sufrimiento del encierro. Pero si pensamos que Jesús está llevando el peso del pecado de toda la humanidad, a Jesús lo tienen en el lugar de mayor tormento, de mayor sufrimiento. O sea, los demonios están resguardando a Jesús mientras lo están atormentando. Pero durante estos 3 días que Jesús está allí, hay una cosa que el Padre está haciendo, y es que el Padre está llevando a cabo un juicio. Y dentro de ese juicio me imagino que el diablo está presentando todos los argumentos para mostrar que Jesús es culpable. Y dentro de eso, todas las evidencias y todo lo que se puede presentar no pueden hacer a Jesús, no pueden mostrar que hay una pequeña mancha, una pequeña gota de pecado sobre él. Y al no encontrarse absolutamente nada de pecado sobre él, entonces se determina algo: Jesús no puede estar en ese lugar, porque es santo, porque no cometió pecado. Y viene el poder del Espíritu Santo, irrumpe en medio del lugar más difícil, con más custodia, en medio del infierno, para romper las cadenas y liberar a Jesús y ponerlo, porque dice que lo colocó, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Lo primero que hace el Espíritu de Dios es que lo levanta entre los muertos. O sea, todos los muertos que están allí, todos los que murieron, todas las almas que están allí, ven cómo Jesús es levantado de entre ellos, y cómo su alma empieza a subir, y cómo ahora su cuerpo y su alma vuelven y se encuentran. Y esto empieza a ser evidente. Todos los demonios en el infierno empiezan a ver su fracaso, porque Jesús ha sido levantado. Y Jesús ahora viene y la evidencia ante los hombres. Ahora Jesús volvió a su cuerpo físico. Dice, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Jesús empieza a ser levantado. Escuchen esto, empieza a ser levantado, y todos los ángeles que estaban viendo aquel espectáculo, la muerte de Jesús, cómo Jesús fue sepultado, y cómo ellos, me imagino, pensando qué iba a suceder ahora, qué iba a hacer el Padre. Y ahora ver que Jesús es levantado en gloria, sentado en el lugar de gloria junto al Padre.
Aleluya. Y el Padre le entrega toda autoridad, toda autoridad. Entonces ahora aquellos demonios que pensaban que habían vencido estaban puestos bajo los pies de Jesús. Toda la creación está puesta a los pies de Jesús. Todos los ángeles y todo el cielo está ahora puesto a los pies de Jesús. Y Jesús es coronado como el Señor sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. ¡Wow! Entonces el Espíritu de Dios levanta a Jesús. O sea, la Biblia dice que Jesús llegó hasta las partes más bajas, y allí hay algo sorprendente, porque dice que Jesús llegó hasta esos lugares y desde ese lugar predicaba. ¿Qué era lo que predicaba Jesús a las almas que estaban allí encarceladas? Jesús predicaba que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo. O sea, imagínate en medio del tormento que le estaban llevando a Jesús. Jesús levantaba con orgullo su rostro y declaraba que Él era el Cristo. Yo he escuchado que las personas que están en ese lugar de tormento maldicen, sienten dolor, quisieran arrepentirse, pero ya no pueden, es demasiado tarde. Y sienten dolor y hablan en contra de aquellos que tuvieron que haberles dicho que se arrepintieran. Hablan en contra de aquellas personas que los incitaron para que estuvieran en ese lugar. Sienten odio en ese lugar. Pero todo lo que Jesús estuvo haciendo, aún en ese lugar de tormento, fue declarando que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que Él era el que iba a venir y que Él se levantaría. ¡Wow! Esto es extraordinario. Ahora Jesús es levantado por el poder del Espíritu de Dios. ¿Eso qué demuestra? La resurrección nos muestra el poder de Dios sobre la muerte. Dice la palabra también, un poco más adelante, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 55. 1 Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque no hay persona que haya podido ser tan mala en el mundo que al reconocer a Jesús no pueda recibir el perdón y pueda ser librado. Cuando hay dos hombres junto a Jesús en el momento de la crucifixión, hay algo que a mi mente viene, y es como la misericordia del Señor es tan grande que mientras dos hombres estaban siendo también crucificados y cada uno de ellos sabía qué era lo que habían hecho, uno de ellos clamó al Señor por misericordia y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en ese momento, o sea, Jesús está agonizando. En medio de su agonía, Jesús le extiende su misericordia a aquel hombre para mostrarle que hay salvación porque ha creído. Eso me permite entender que no hay hombre que si tiene un segundo antes de morir para arrepentirse, alcanza la misericordia de Dios, y todos los pecados que haya cometido solo por reconocer a Jesús son perdonados. Aunque la muerte física venga sobre él, la muerte no puede venir sobre su alma, porque su alma ha sido rescatada sencillamente por conocer, por reconocer que Jesús es el Señor. Esto me da a mí la convicción de que no importa cuán malas puedan ser las personas que hay a nuestro alrededor, necesitamos hablarles acerca de la obra de Jesús y pedirle al Señor que antes de que ellos partan tengan la oportunidad de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y algo poderoso que va a suceder es que si ellos reconocen a Jesús, Jesús los rescatará del poder de la muerte. Amén. Entonces, una de las cosas que nos muestra la resurrección de Jesús es el poder de Dios sobre la muerte. Así que cada uno de nosotros, si el Señor no ha venido primero, tal vez
nuestro cuerpo va a morir, pero tenemos la convicción de que nuestra alma va a vivir permanentemente, porque nuestra alma le pertenece a Jesucristo. Amén. Eso es una tremenda bendición. Otra cosa importante que nos muestra la resurrección de Jesús es que las Escrituras son verdad. Todo lo que la palabra dice es cierto. Esto no fue una invención de hombres. Muchas de las cosas que sucedieron con Jesús fueron profetizadas muchos años antes. Y la resurrección de Jesús muestra que la palabra es verdad. Y quiero que usted vaya al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53 y el verso 3. Hay un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros, pero que habla justamente de lo que Jesús haría, lo que Jesús lograría. Pero sucedió muchos años antes de que Jesús viniera. Y dice en el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto fue dicho mucho antes de que Jesús hubiese nacido y mucho antes de que Jesús hubiese ido a la cruz. Fue profetizado, y fue profetizado realmente de la forma como Jesús iba a morir, cómo iba a ser su sufrimiento, pero también lo que Jesús lograría por cada uno de nosotros. Aleluya. La palabra que tú y yo tenemos es una palabra confiable. La palabra es verdad. Di conmigo: yo tengo una palabra confiable. Y la resurrección de Jesús, di conmigo, y la resurrección de Jesús me permite entender que todo lo que Dios dice en la palabra es verdad, que todas sus promesas son verdad, porque Dios no miente. Amén. Romanos capítulo 8, verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Déjame leértelo de nuevo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Déjame explicarte un poquitico esto. Hay situaciones que tú y yo vamos a pasar, y hay momentos en los cuales tú y yo nos sentimos solos. Pero en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, una de las cosas que me dice la Escritura es que aquel Jesús que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios, hace algo. Y es que Él está intercediendo por nosotros. O sea, no hay un momento en la vida difícil que tú puedas estar pasando que Jesús no conozca y que Jesús no esté intercediendo por ello delante del Padre Celestial. Quiero que entiendas esto: no hay momento difícil en tu vida que pase desapercibido para tu Salvador. Por el contrario, en esos momentos en que tú estás pasando por ellos, Jesús le está
diciendo al Padre que la razón por la cual Él fue a la cruz, por la cual Él derramó su sangre, no era otra que por ti. Y que si Él entregó su cuerpo y derramó su sangre siendo limpia y siendo santa, era por ti, para que ahora el Padre actúe a tu favor. Esto es maravilloso. ¿Sabes? Si Jesús no hubiese resucitado, tú podrías con toda seguridad sentirte solo, abandonado y desamparado de la mano de Dios. Pero gloria a Dios que como Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, no hay situación por la cual Él no esté intercediendo delante de ti ante el Padre Celestial. Eso me llama la atención, porque tal vez hay momentos en los cuales uno quisiera decir, mira, he escuchado personas que dicen esto: yo quisiera sentir que hay alguien a mi lado en los momentos más difíciles, y no lo hay. Cuando me siento solo, cuando me siento débil, cuando me siento enfermo, y no lo hay, quisiera sentirlo. Pero una de las cosas que tú y yo vamos a descubrir más adelante es que en esos momentos en los cuales pasamos por esa situación tan difícil, Jesús nunca nos dejó solos. Y Jesús estuvo intercediendo. Y Jesús estuvo intercediendo al Padre, y el Padre estuvo moviendo cosas a nuestro alrededor que nosotros no entendíamos. O sea, yo no sé si hay momentos en los cuales tú dices que parece que cuando las cosas se ponen difíciles, como que todas se ponen difíciles al tiempo, ¿verdad? Y parece que todo orquestará al mismo tiempo contra nosotros. Pero yo no sé en cuántos momentos que estamos pasando por situaciones difíciles, el Padre ha orquestado también todas las cosas para que tengamos un momento a solas con Él, para que tengamos un momento donde descarguemos nuestro corazón y podamos ser sanados. ¿Cuántas veces el Padre ha utilizado ese momento para que realmente lo pudiéramos conocer y hacer de lo débil, hacerlo fuerte? Creo que aunque nosotros no entendamos cómo Dios actúa, lo que yo sí sé es que el Padre en los momentos más difíciles de mi vida está actuando, porque Jesús está intercediendo para que todo lo que está sucediendo obre a mi favor y no termine conmigo. No lo entiendo, pero sé, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que no hay momento difícil en mi vida que Jesús no esté intercediendo ante el Padre a mi favor. Y sabes, creo que cuando eso está sucediendo, el Padre le concede a Jesús lo que le está pidiendo. ¿Cuántos creen que el Padre no le va a negar nada a Jesús? ¿Cuántos lo creen? Escuché la historia de un hombre que quiso entrar a trabajar a una empresa y había hecho muchos esfuerzos para poder llegar hasta allí. Y finalmente había mandado las hojas de vida, había buscado todas las posibilidades para hablar con el dueño de la empresa, pero no había sido posible. Entonces decidió sencillamente ir. Y cuando llegó a la portería, el portero le dijo, ¿qué necesita? Dijo, mire, vengo a hablar con el gerente. ¿Y usted tiene cita con él? No, no tengo cita, pero vengo a hablar con él. Dice, la verdad es una persona muy ocupada, pero si usted logra que la persona, la señorita de la recepción, hable con la secretaria de él, probablemente él lo escuche. Así que le dijo, bueno, déme la oportunidad. Habló con la recepcionista le dijo, no, es imposible, el señor está muy ocupado. ¿Por qué no insiste, por favor? Entonces ella tomó el teléfono, llamó a la secretaria y la secretaria le dijo, es imposible, ¿tiene una cita? No, entonces no lo va a atender. Entonces aquel hombre se molestó y dijo, por favor, necesito, es importante para mí hablar con él. Y entonces le dijo, no, es imposible.
Y finalmente entonces llamaron al portero y el portero ahora le dijo, era difícil, así que lo acompañó hasta la puerta y el hombre salió y en un jardín había una silla y se sentó ahí y se puso a llorar. Mientras estaba llorando llegó una niña y entonces la niña vio al hombre llorando y le dijo, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque vine a hablar con el gerente de esta empresa, porque necesito un trabajo. Y el portero me puso problemas, la recepcionista me puso problemas y la secretaria finalmente dijo que no. Y le dijo, ¿y usted quiere hablar con el gerente, con el dueño de la empresa? Y le dijo, sí. Entonces le dijo, deme la mano. Y agarró la mano de él, pasó por el frente de la portería, pasó por el frente de la muchacha de la recepción, pasó por el frente de la secretaria, abrió la puerta de la oficina y le dijo, papá, el Señor necesita hablar contigo. ¿Podría el hombre negarle a su hija su petición? ¿Podrá el padre negarle a Jesús lo que Jesús le pide? Creo que no. Pues una buena noticia para nosotros es que Jesús resucitó y Jesús está a la diestra del Padre. Y cuando algo pasa en tu vida, Jesús es el primero que se levanta para decirle, Padre, escúchalo, porque te necesita. Amén. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 hay algo muy importante que nos dice la Escritura, y es que la resurrección de Jesús nos garantiza que podemos vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué podemos vivir una vida sobrenatural? Quien hace que todas las cosas sean sobrenaturales es el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Pero Jesús le dijo a sus discípulos en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¡Qué tremendo! Jesús prometió el Espíritu Santo, Jesús nos dejó el Espíritu Santo, y como Él resucitó podemos descubrir que sus promesas son verdad. Y ahora el Espíritu de Dios nos permite a nosotros entender que fuimos llamados y que podemos vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es sobrenatural, está entre nosotros. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de manera sobrenatural también está entre nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 nos dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Déjenme decirles esto: el tiempo que nosotros pasaremos aquí en la tierra, que pasamos aquí en la tierra, es mínimo comparado con el tiempo en la eternidad. Existe en esto del video lo que se llama una línea de tiempo, y les voy a explicar para que lo puedan entender un poquito. Cuando nosotros hacemos un video de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, o una película que ustedes ven, todo lo que hay en el contenido de la película se llama la línea de tiempo. Pero cada una de las líneas de tiempo tiene algunos minutos o algunos segundos, algunas escenas.
Quiere decir que cada segundo es una fracción en la línea de tiempo de la película. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, los años que tú y yo vamos a tener en la tierra son la línea de tiempo desde que nacimos hasta que partimos, ¿verdad? Son la línea de tiempo. En la eternidad, Dios está viendo nuestro nacimiento y nuestra partida como una pequeña fracción dentro de esa línea de tiempo. Comparada con la eternidad, el tiempo que nosotros pasamos aquí es demasiado corto. Es demasiado corto. Aunque a usted pasando situaciones se le haga demasiado largo, quiero decirle que comparado con la eternidad es demasiado corto. Y esto que me permite entender que lo que Dios tiene preparado para nosotros no es solo para esta mínima porción de tiempo que tenemos aquí en la tierra, sino para la eternidad. ¿Sabías que Jesús dijo que Él se iba y que prepararía morada para nosotros? O sea, hay un lugar que el Señor va a tener preparado para cuando nosotros estemos con Él. Y la Biblia dice que existen las moradas eternas. Allí tendrás una casa que no tendrá ni puertas ni ventanas. ¿Sabes por qué razón? Porque allí no habrán ladrones. Allí será un lugar glorioso donde la gloria de Dios, valga la redundancia, lo ilumina todo. No existe noche, no existe oscuridad. ¿Sabes qué? No existirá enfermedad tampoco. En el cielo no existe enfermedad. Pero la otra cosa que no existe es que en el cielo no existe dolor. No existe llanto. No existe el sufrimiento. Nosotros llegaremos y pasaremos nuestra eternidad en un lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no tendrás deudas, donde no tendrás problemas, donde habrá un gozo permanente porque estaremos con el Señor. Ahora, cuando estamos en esta tierra atrapados en medio de las situaciones que vivimos, como que no podemos mirar más allá. Pero una de las cosas que nos demuestra la Escritura con la resurrección de Jesús es que ese lugar es un lugar real, donde tú y yo vamos a estar y donde nos vamos a encontrar con aquellas personas que partieron habiendo reconocido a Jesús. ¿Sabes? Allí nos vamos a encontrar con personas que no nos imaginamos que pudieran estar. Allí nos vamos a encontrar con personas que mucho antes partieron, pero que recibieron a Jesús. Los veremos con un cuerpo nuevo, los veremos con un cuerpo como de muchachitos, como de jóvenes, como con un cuerpo de 20 años. Y los encontraremos. Allí encontraremos a esas personas que un día nos compartieron la palabra. Viene a mi mente la imagen de mi abuela, que el Señor me permitió estar completamente convencido de que había recibido al Señor, porque justamente antes de que ella entrara como en un coma que le tuvieron que inducir, ella reconoció a Jesús como el Señor de su corazón. Y yo dije, wow, ella partió con el Señor. Y sé que una de las personas que me voy a encontrar cuando esté allí es a mi abuela. No la veré con su cuerpo de una mujer adulta, de una mujer enferma. La veré con el cuerpo de una mujer joven. Allí me encontraré también con mi abuelo, que fue el primero que llevó la palabra a la casa. Allí me encontraré con el hombre que me compartió la palabra por primera vez. Allí me encontraré con mis amigos que ya partieron con el Señor. Y allí los veré. Y estaremos allí permanentemente. No serán 10 años, no serán 15 años, no serán 50 años, será permanentemente. ¿Cómo lo sé?
Si Jesús resucitó, es verdad. Si Jesús resucitó, es verdad. Y quiero decirte esto, una de las motivaciones más grandes que tenían hombres como Pablo y como muchos otros, es que viendo su día de partida, tenían una convicción, y es que su vida no quedaba allí, su vida seguía porque Jesús lo había hecho disponible, porque Jesús murió, porque Jesús resucitó, y eso es verdad. Creo que muchos de nosotros hemos visto partir a alguien a quien amamos. Un día nos vamos a encontrar con esas personas allí en el cielo permanentemente. No sé si ustedes han escuchado el relato de unos muchachos que estuvieron en el infierno y estuvieron en el cielo. Resulta que yo tuve la oportunidad de hablar con un compañero con el que estuvimos juntos, y él estuvo evangelizando a una muchacha por un periodo tal vez de unos 7 meses u 8 meses. Él estuvo cuidándola, evangelizándola, enseñándola, y la muchacha tuvo que irse a España porque su familia eran como accionistas de los trenes, de los ferrocarriles de España. Su mamá murió y su mamá dejó, o sea, ella tenía que ir a recibir parte de la herencia que le correspondía. Entonces, cuando esta muchacha recibe la noticia que tiene que ir porque la familia se va a reunir, porque tienen que resolver eso de la herencia, mi amigo Fabián le dice a ella que no viaje, que él siente algo, que no viaje. Él dice: mira, yo siento algo raro, no viajes. Dice: es imposible, tengo que viajar, y esto es una obligación, todos tenemos que estar allá. Así que él le dijo: mira, yo no conozco tu familia, pero yo siento algo raro. Si vas a ir, por favor, no les recibas ni un vaso de agua. La muchacha viajó, y cuando llegó allá, a los 2 días, llama a Fabián y le dice que la tuvieron que llevar a una clínica. Y le dice él: ¿qué pasó? Y dice: no sé, he empezado a sentir que voy perdiendo fuerza, ya no me puedo mover. Me trajeron a una clínica y cada vez, mientras va pasando el tiempo, estoy perdiendo fuerzas. Entonces Fabián sigue preocupado, llamando qué pasa con ella, hasta que en un momento le dicen a Fabián que ella ha muerto. Entonces Fabián le había preguntado a ella y le dijo: ¿tú le recibiste algo a tu familia? Dijo: no les recibí nada, me invitaron a comer, no comí, que me tomara un jugo, no me tomé el jugo. Entonces, de tanto que me insistieron, entonces me dijeron: entonces por lo menos tómese un vaso de agua después de un viaje tan largo. Entonces le recibí agua. Al parecer la envenenaron allí, y la muchacha llegó a la clínica, en la clínica murió, y Fabián está llamando, y entonces entre todo lo que trata de hacer Fabián es que pide que, si es posible, que regresen ese cuerpo a Colombia. Como él no es un familiar, no tiene el poder, no tiene la potestad para decir eso, pero entonces habla con una doctora, y entonces la doctora dice: mira, si Dios va a hacer algo con esta muchacha, lo puede hacer aquí. Por esos días había una cruzada de Cas Luna en España, y entonces empezaron a pedir oración por la muchacha, y hablaron al ministerio de Cas Luna. Cas Luna se enteró, y entonces Cas Luna apareció en la funeraria donde estaban velando a aquella muchacha. Cuando él llega, dice: bueno, me han pedido que ore por ella. Ella era cristiana, así que el deseo de ella es que oren, así que voy a orar por ella. Y abrieron el féretro, oró él por ella, y la muchacha volvió a la vida. Dicen que vomitó algo verde, y cuando vieron eso, la familia acaudalada se la llevaron en un avión a Los Ángeles. Y cuando ella está ingresando a la clínica en Los Ángeles, resulta que ella vuelve completamente consciente. Entonces ella pregunta dónde está, y le dicen: ¿qué es lo que ha sucedido? En ese momento, entonces ella pide un teléfono y se comunica con Fabián.
Fabián ve que la están llamando de un número de teléfono ya no de España, sino de Estados Unidos. Se le hace raro, contesta, y cuando contesta es la muchacha a la que le está hablando y le dice: hola Fabián, soy yo. Y él dice: ¿cómo? ¿Estás muerta? Entonces ella le dice: sí, pero le empieza a contar toda la historia, le dice qué fue lo que pasó, cómo sucedió todas estas cosas, y entonces le dice: Fabián, quiero contarte algo. Quiero contarte lo que pasó mientras estuve muerta. Y entonces ella le dice que cuando ella sale del cuerpo, que ella empieza a ascender y llega hasta un lugar donde hay unas puertas maravillosas. Dice: mira, el solo camino de entrada es espectacular. Es espectacular. La entrada al cielo es maravillosa. Y entonces está allí y dice que está esperando a que se abran las puertas. Un viejito, un anciano, y entonces él se queda mirándola y le dice: ¿tú qué haces aquí? Ella le cuenta la historia también, que de España, que la familia, que el hospital, y bueno, no sé cómo será eso, pero ella cuenta que eso pasó. Entonces él le pregunta el nombre a ella le da el nombre, y ella le pregunta el nombre a él, y él le dice que se llama Adrian Rogers, y Adrian Rogers era un predicador americano, y ese día había fallecido Adrian Rogers. Entonces se encuentran allí, y entonces en ese momento en que ellos están allí, se abren las puertas del cielo, aparece Jesús, y cuando Jesús aparece, abre sus brazos y los extiende hacia Adrian Rogers, y cuando lo abraza quedó convertido como en un muchacho de 20 años. Entonces ella se queda sorprendida y va a abrazar también al Señor, y el Señor le dice: alto, y le da solo la mano. Entonces le dice: ¿y a mí me das solo la mano, no me abrazas? Le dice: no, tú tienes que volver a seguir haciendo lo que él estaba haciendo. Y entonces entran. Dicen que cuando entran, ella escucha una canción en inglés. Dice: qué curioso, la escucho en inglés. Y es una canción que a ella siempre le gustaba y siempre la cantaba. Y es una canción que dice: bueno es Dios, siempre es fiel, puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios. Y ella dice que en el cielo la canción que sonaba era la canción que a ella le gustaba, porque las cosas que tú amas para el Señor permanecen en el cielo. Qué tremendo. Así como lo que la gente ama y el pecado que ama, en el infierno será lo que lo atormenta. Lo que tú haces para el Señor lo disfrutarás en el cielo todo el tiempo. Pero entonces ella entra, y cuando entra, el Señor le está permitiendo ver el cielo. Dice que es algo extraordinario. Pero luego dice que el Señor se aparta y se acerca a un joven, o sea, un hombre como de unos 20 años, y le dice: yo soy Homero Vázquez, dile a mi hijo que estoy bien, que no tiene por qué sufrir. Entonces ella, cuando está hablando con Fabián, le dice eso. Resulta que Fabián está reunido con unos pastores amigos, y algunos de ellos pastores forman parte de una iglesia donde Homero Vázquez había sido pastor. En Cali, no recuerdo el año, llegó un hombre armado a una iglesia, y llegó con un arma y preguntó: ¿quién es el pastor? Y uno de los hermanos dijo: es él. Entonces el hombre sacó el arma y mató delante de la gente a Homero Vázquez. Todos se preguntaban cómo era posible que un pastor hubiese sido asesinado en la iglesia. Su hijo se preguntaba cómo era posible que Dios hubiera permitido que su papá, que le servía a Dios, lo hubiesen matado en la iglesia. Su esposa quedó destrozada, y estas cosas los estaban afectando. Pero qué tremendo que esta muchacha, sin saberlo, está contándole a Fabián. Fabián puso el teléfono en voz alta, en altavoz, para que los otros escucharan. Y uno de ellos, cuando escuchó que ella había tenido una reunión con Homero Vázquez, inmediatamente llamó a la familia de Homero Vázquez, y el hijo de Homero Vázquez escuchó
que su padre estaba bien, que el cielo era real y que quienes creen en Jesús no se pierden. Yo quiero que tú sepas algo. En esta tierra tú y yo vamos a pasar situaciones. En esta tierra hay injusticia, en esta tierra hay enfermedad, en esta tierra hay dolor, en esta tierra muchas cosas suceden. Pero esta tierra no es el final para nosotros. Jesús ha preparado un lugar para nosotros, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá tristeza, donde no habrá lamento. Por eso podemos celebrar que Jesucristo resucitó. Y déjame decirte, un día, cuando el Señor nos lleve o cuando estemos con Él, todos podemos estar allí y todos podemos celebrar y todos podemos decir: Señor, gracias porque resucitaste y nos compraste y nos lavaste con tu sangre preciosa, y no fue en vano lo que hiciste por nosotros. Así que cuando tú le predicas a tu familia, cuando tú les hablas, tú no sabes en qué momento de la vida ellos van a creer, y tal vez en el último segundo de vida van a levantar sus manos para decir: Jesús, te necesito y tú eres el Salvador de mi vida. Y sus nombres van a quedar escritos en el libro de la vida, y el diablo no tendrá poder sobre ellos, y allí estaremos cuando nos encontremos eternamente con Jesús. Aleluya. Y por último, quiero mostrarte en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Primera Corintios capítulo 1, verso 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Si hay una buena noticia para cada uno de nosotros, es que somos uno con Jesús. ¿Sabes? Cuando dos personas se unen en matrimonio, la Biblia dice que ya no son dos, sino que son uno. Pero una de las cosas que reconoce la sociedad, cuando ha visto que ellos dos se han unido, lo primero que ellos dicen: él es el esposo de ella, ella es la esposa de él. O sea que uno está unido al otro, ¿cierto? Nosotros somos la esposa de Jesús, y el diablo lo sabe. Ahora déjame decirte algo. Si yo tengo la oportunidad de salir de viaje, una de las cosas que sucede cuando salgo de viaje es que pienso: y mi esposa y mis hijos. A mi esposa le toca la carga, o sea, las cosas que yo hago aquí, a ella le tocan. Por lo menos tiene que estar pendiente de la iglesia, tiene que estar pendiente de la casa, tiene que estar pendiente de muchas cosas, ¿cierto? Cuando alguien le ayuda a mi esposa, yo quedo muy agradecido, porque realmente es un apoyo significativo, no solo para mí, sino para la familia, para todo. Y yo a veces quisiera compensar por ese apoyo, por ese cuidado que pudieron tener en mi ausencia. Tú eres la esposa de Jesús. La iglesia es la esposa de Cristo.
¿Sabes qué pasa cuando alguien te bendice a ti? El Señor ve con buenos ojos que están tratando bien a la esposa y bendice a quienes te tratan bien a ti. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Jesús. Por eso quien se mete contigo, se mete con Jesús. Entonces no estás solo, estás unido. No hay lugar en el mundo, no hay nada que pueda suceder donde Jesús no esté presente contigo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Jesús. No habrá lugar donde tú puedas estar solo, porque estamos unidos a Jesús gracias a que Jesús resucitó. Hoy quiero decirte que el día más glorioso para nosotros, para la tierra, no fue el día de la muerte de Jesús. El día de la muerte de Jesús fue un día doloroso. Pero el día de la resurrección de Jesús fue un día de gloria. Y hoy nosotros estamos reconociendo no solo la muerte, estamos reconociendo el poder de la iglesia que está escondido en la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó, y como Jesucristo resucitó, tú y yo vivimos. Como Jesucristo resucitó, tenemos esperanza. Como Jesucristo resucitó, la muerte no tiene poder contra nosotros, fue vencida. Aleluya. Como Jesucristo resucitó, tenemos garantizada la victoria. Aleluya. Jesucristo ha resucitado. Y quiero que tú levantes tu mano en este día y que digas conmigo: Señor, gracias, porque no tengo un Salvador que se quedó en la tumba. No tengo un Salvador que fue vencido. Tengo un Salvador que resucitó, que venció la muerte, que está sentado junto al Padre, que intercede por mí, que nunca me abandona, que estará conmigo hasta los últimos momentos y que me esperará con gloria en la morada eterna. Gracias, 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 gracias Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le das un buen aplauso? ¿Sabes? El mundo necesita entender no solo que Jesús murió, necesita entender que Jesús resucitó. Y por eso necesitamos contarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Podemos invitar a alguien a que sea partícipe de esa mesa, que es la mesa del Señor, que está preparada para todos nosotros. Amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Y levantas tus manos y le das gracias al Señor. Padre, hoy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Venimos reconociendo que nuestro Señor no es cualquier hombre, que nuestro Salvador Jesucristo realmente era quien decía que era el Hijo de Dios. Que nuestro Salvador Jesucristo no solo entregó su vida, su cuerpo por mí, no solo derramó su sangre preciosa, sino que también, Señor, fue llevado a esa tumba y luego resucitó, y que hoy vive. Hoy vive. Señor, gracias. Algunos de nosotros necesitamos fuerzas para vencer.
Pero si tú venciste, tú nos darás las fuerzas suficientes para mantenernos en pie, para vencer también, para enfrentar, Señor, todo aquello que viene en nuestra contra, para enfrentar el pecado y para vencer también sobre el pecado. Señor, gracias. Gracias te queremos dar, Señor. Gracias. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias. Gracias. Hoy te queremos exaltar. Hoy te queremos bendecir, amado Jesús. Hoy queremos reconocer tu gran sacrificio, pero el poder de tu resurrección, con la cual, Señor, nos has hecho herederos. Herederos de Dios, herederos del Padre y coherederos contigo. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.